tardes, estimado licenciado Jonathan Chica. El día de hoy mis compañeras y yo vamos a exponer sobre el tema Explorando las diversidades culturales. Mis integrantes son Génesis Astudillo, Naomi Lima y mi persona, Lisette Jiménez. Empecemos. La historia del Ecuador puede dividirse en 4 etapas: etapa prehispánica, etapa hispánica, independencia y república. Los grupos étnicos prehispánicos eran principalmente cazadores y recolectores del norte, hasta la invasión incaica seguida de la conquista española. Luego, con las fundaciones de San Francisco de Quito, San Gregorio de Portoviejo, Santiago de Guayaquil e Inmaculada Concepción de Loja, se inició la era político-administrativa española, que duró hasta la época de la independencia en el año 1822. Simón Bolívar, conocido como el Libertador, desempeñó un papel muy importante en la definición de los límites del territorio ecuatoriano y en la creación de nuevas instituciones. La nueva Constitución, introducida en 2008 por el presidente de izquierdas, Rafael Correa, define a Ecuador como un Estado intercultural y plurinacional, reconociendo por fin a los pueblos indígenas y sus lenguas vernáculas por el derecho propio. La historia de México es la narración cronológica y demostrable de los acontecimientos del pasado, relacionados con los seres humanos que ahora habitan en el actual territorio mexicano, país ubicado en América del Norte. Dicha narración puede dividirse de distintas maneras según la perspectiva historiográfica, para abordar los hechos y sus criterios, entre ellos una división propia del país en 3 grandes periodos: época prehispánica, época española e independencia. El periodo prehispánico se refiere a todo lo acontecido antes de la llegada de los españoles, en el año 1519. En dicho periodo ocurrió el poblamiento del territorio, el inicio de la agricultura y la conformación del sedentarismo en 3 grandes áreas culturales: Adinoamérica, Oceamérica y Mesoamérica. La última mencionada fue en la que se desarrollaron más civilizaciones debido a sus condiciones geográficas. El periodo español sucede al prehispánico y abarca hasta la sumación de la Guerra de Independencia en el año 1821. En el lapso de esto duró 3 siglos, que caracterizó por el dominio de la monarquía española, iniciado con la conquista y formalizado político y territorialmente en el Virreinato de Nueva España. Finalmente, el periodo independiente, que actualmente está en curso, inició con la formación del primer imperio mexicano, y su máxima característica es la existencia del Estado mexicano, propiamente dicho, que se ha conformado por ambas formas de gobierno, monarquía y república. Ha sufrido el desarrollo y transformaciones del país. A continuación, mis compañeras. La cultura mexicana y la cultura ecuatoriana. Dentro de los aspectos que les vamos a explicar, tenemos lo que son la alimentación, la organización política, la estructura familiar, las costumbres, la religión, los rituales y las características de cada una de estas 2 culturas. Para empezar, la alimentación. La alimentación en México. México es heredera de las tradiciones aborígenes, es decir, aquellos alimentos como la tortilla de maíz, los frijoles, el chile, el guacamole, el tamal, el pozole, las tostadas, las salsas, las enchiladas, los tacos y tamales, que gozan de renombre internacional, y en las variantes gastronómicas aborígenes uno puede encontrar insectos,
como los chapulines, los chapuzones o los escamoles. A diferencia de en Ecuador, que algunos de los platos típicos que conocemos son la fritada, el ceviche de camarón, el cuy asado, el morocho con leche, el encebollado, el chontacuro y la chicha de yuca, los bolones de verde, las empanadas, el mote pillo y el mote sucio, la fanesca, el hornado, el tigrillo, las guaguas de pan y la colada morada, además de los quimbolitos y el exquisito locro de papa. Ahora bien, en cuestiones de la estructura familiar, tanto en México como en Ecuador, la estructura familiar es igual. Primeramente, tenemos el primer tipo de familia, que está conformado o se le conoce como familia nuclear, en donde está presente una madre, un padre de familia y los hijos. La familia con un par de cónyuges es aquella de solo un hombre y una mujer, es decir, aquellas personas que están unidas pero aún no tienen hijos. También existe lo que es la familia monoparental con jefe mujer, es decir, aquella que solo cuenta con su madre y sus hijos. Pero también existe lo que es la familia monoparental con jefe hombre, es decir, aquella que solo cuenta con un padre y sus hijos. También vamos a hablar acerca de la organización política de México y Ecuador. México se divide en estados. Cada estado tiene sus propios círculos de discusión, es decir, el poder legislativo local. Su constitución dice que los estados que integran la república son libres y soberanos en cuanto a su régimen interno, ya que sus ciudadanas y ciudadanos, a través de sus representantes, tienen el poder de decidir sus propias leyes, siempre y cuando atiendan al texto de la Constitución mexicana. A diferencia de Ecuador, Ecuador se define como un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Su forma de gobierno, a diferencia de México, corresponde al de la República presidencialista, que administra de manera descentralizada su gobierno. Las costumbres de México y nuestro lindo Ecuador. En México celebran el Día de los Muertos, el Día de la Independencia, el Carnaval de Veracruz, la Semana Santa, el Día de los Mariachis, la Fiesta de Santa Cecilia, Nochebuena y Navidad, y Año Nuevo, que con Ecuador tienen algunas semejanzas. En Ecuador se acostumbra a presentar los juegos infantiles autóctonos de la región, como el trompo, la rayuela, el yoyo y el valero. También se acostumbra a celebrar esas festividades religiosas católicas, como los carnavales, el Corpus Christi, la Semana Santa y la Navidad. El rodeo montubio, una práctica ganadera de los campesinos de la costa ecuatoriana. La música ecuatoriana, que incluye géneros como la zamacueca, el fandango, el pasillo, el sanjuanito y el albazo. A continuación, mi compañera con los siguientes aspectos. La religión. Tanto Ecuador como México se caracterizan por ser un país laico y sin religión oficial. En ambas culturas la religión que predomina es el cristianismo católico, y luego le siguen otras religiones que se practicaban por un menor número de personas. Los rituales, por otro lado, son formas de honrar una cultura y sus tradiciones. En México tienen la romería de Zapopan, que es el ritual de la llevada de la Virgen, el temezcal, que es un baño de vapor con fines terapéuticos y espirituales, el ritual de los voladores de Pampantía y muchos rituales más. Por otro lado, en Ecuador tenemos la fiesta de la Mama Negra, que se realiza como ofrenda a la Virgen de las Mercedes, el Inti Raymi, la cual es una celebración espiritual y cultural en honor al sol,
la fiesta de la yuca, el festival de la chirimoya, entre otros. En ambos países las festividades se llevan a cabo cada año con el fin de recordar nuestras raíces. Los mexicanos se caracterizan por ser creativos, alegres, nobles, extrovertidos, son orgullosos de sus raíces, tienen actitud positiva y fácilmente extienden puentes de amistad. Ecuador, por su lado, es un país pluricultural y multiétnico, con diferentes lenguas y costumbres. Los ecuatorianos respetan su legado histórico, cultural y natural. Apoyan e impulsan la agricultura como una actividad económica importante. Tienen una mentalidad abierta y tolerante hacia la diversidad y conservan sus tradiciones y valores. En esta exposición nos vamos a plantear dos interrogantes. Primer pregunta, ¿cómo afecta la perspectiva del investigador? Como investigadores, nuestra perspectiva siempre debe estar en constante cambios. Es decir, debemos estar dispuestos a conocer y respetar cada una de las culturas que nos hayamos propuesto a estudiar. Segunda pregunta, ¿cómo se puede evitar el etnocentrismo en este tipo de estudios? 1. Reconociendo las tradiciones de grupos culturales y étnicos. 2. Cultivando relaciones entre las personas de diferentes grupos culturales. Y 3. Ser de mente abierta y pensar que todos tenemos derechos a ser distintos. Gracias. Esto ha sido todo por hoy. Esperando que nuestro tema haya sido de su agrado, mi grupo y yo le damos una calurosa despedida. Muchas gracias.